Estamos en el Seif Aleph, que es un Seif bien largo. Y Reish Nun Gimel. Empezamos a ver la halajá de la kira, que es para mantener el calor de la comida y tiene lugar para poder colocar 2 ollas. Entonces, si el combustible que se utilizó es un combustible fuerte, como por ejemplo la borra de la aceituna o leña, no se puede poner directamente sobre el fuego la comida a filo en Erev Shabbat, y mantenerlo sobre el fuego, sino únicamente cuando esa comida está totalmente cocinada, ya terminó de cocinarse, y más cocción básicamente le provoca daño a la comida. Entonces solamente en ese caso, según esta opinión, podemos dejar la comida directamente sobre el fuego, porque aquí no tenemos miedo que la persona vaya a avivar el fuego, porque Pashut Meot, nadie quiere quedarse sin comida. O en el caso de que tenemos una comida cruda, específicamente carne, que es algo que necesita mucha cocción y que no va a poder terminarse de cocinar en la noche, y por eso la persona no necesita avivar las brasas para algo que no le va a servir en la noche, y para la mañana se va a cocinar solo, no necesita ayudar. ¿Verdad? Y por eso la persona se aparta de esa comida hasta el otro día, y durante toda la noche la comida se puede cocinar solita, sin necesidad de avivar las brasas. Entonces vemos aquí de que en estos dos casos la persona no va a avivar el fuego, o en un caso donde no le conviene, o en un caso donde no necesita. Esas son las dos situaciones donde, según esta opinión, podemos dejar la comida directamente sobre el fuego, en la kirá, ¿sí? O en el ejemplo donde avivar el fuego me va a dañar la comida, o donde avivar el fuego no me va a servir para nada. ¿Por qué? Porque no se va a terminar de cocinar para la seudá de la noche, y para la seudá de la mañana eso no es necesario porque solito se va a terminar de cocinar. Entonces, o cuando me perjudica o cuando no lo necesito. Esas son las dos situaciones donde Jajamim no temieron que la persona vaya a avivar el fuego. ¿De ceder? Muy bien. Pero si la comida ya empezó a cocinarse parcialmente, no está cruda completamente, otra vez la carne, si no estamos hablando aquí de comidas que se cocinan rapidito, verduras o ese tipo de cosas, que eso afilo que lo puse crudo en Erev Shabbat, ¿sí? Por ejemplo pescado, bediuco, verduras que se cocinan rápidamente. Entonces eso no se puede poner directamente sobre en la olla, directamente sobre el fuego en Erev Shabbat, porque se me va a cocinar para la comida de la noche. Y si va a faltar un poco, ahí sí voy a avivar, voy a agitar las brasas. ¿Ya fe? Muy bien. Ahora, si la comida se empezó a cocinar parcialmente,
y no terminó de cocinarse, o afilu que terminó de cocinarse, pero la cocción, ¿sí? Más cocción le hace bien, mitztamek beyafelo, ahí sí tenemos miedo de que la persona vaya a avivar las brasas, y por eso no puedo dejar directamente la comida sobre el fuego, sino que tengo que utilizar una estrategia que se llama o gerufá o ketuma. O voy a quitar las brasas completamente de la kirá, o las voy a cubrir. Las voy a cubrir con arena o con algo para que provoque un mini enfriamiento. ¿Quién? Y de esa forma, entonces la persona no va a avivar las brasas. Esa es básicamente la estrategia que nosotros utilizamos cuando tapamos a la olla, al fuego con la plata, ¿quién? Donde básicamente lo que hacemos es eso, ¿sí? Es cubrir básicamente el fuego. Entonces ahí no tenemos miedo de que la persona vaya a avivar o a elevar el fuego. ¿Quién? Antiguamente en casa nosotros teníamos el fuego, pero luego lo que era la cocina había unos aros. Había un aro grande, un pequeño y todo, y al final todo quedaba cerrado. Entonces lo que hacíamos era con un gancho íbamos quitando los aros si queríamos más fuego o menos fuego sobre la comida. El fuego no lo tocábamos, era solamente que a la olla le daba más fuego cuando lo vendíamos en el aro grande. No entendí bien. ¿Qué son estos aros? Son como, es como una aro de está el hueco, redondel. ¿Qué? Entonces, usted le pone un aro y el redondel queda más pequeño, más pequeño, más pequeño. Solo queda un agujerito. Va quitando las piezas, son normalmente 3 piezas. Entonces no se tocaba el fuego, pero conforme queríamos, poníamos dentro quitamos todos los aros y ya quedaba más expuesto al fuego. No, hay que ver, porque ahí el fuego no queda cubierto completamente. O sea, hay una parte del fuego que queda descubierta y eso no está bien. De hecho, en las cocinas, en la cocina que yo en la aldea, es una cocina de carbón, las cocinas de antes. Hay un agujero pequeñito por donde metes el gancho para sacar los aros. Los aros. No, hay que ver si eso funcionaría como grufa o ktuma. Si eso tendría completamente. Porque cuando hablamos aquí de estas dos estrategias respecto al fuego, entonces grufa significa que hay que quitar básicamente todo el fuego, o sea, todas las brasas. Eso creo que no lo tenemos porque el fuego sigue ahí, está presente. Entonces, lo que tenemos más es ktuma. ¿Y qué es ktuma? Ktuma es de que se cubre el fuego, ¿sí? Se cubre. ¿Quién? Y se cubren de manera total. O sea, no sé, si queda ahí algo descubierto, habría que ver si eso mínimo que queda descubierto. No queda, o sea, se llega al momento de que el aro pequeñito ya cubre todo el fuego. Sí, es así. Y entonces se pone la olla encima. ¿Qué? Pero el maglote sería que hay que quitar la olla y volverla a colocar. ¿De qué? Es que no se puede. ¿Por qué no se puede? Pues si decimos que se puede tapar el fuego con arena. No, ese es Erev Shabbat, no en Shabbat. Haz de Jalil en Shabbat. En Shabbat está apagando el fuego. No. Señores, todo lo que estamos diciendo aquí se hace en Erev Shabbat. Acuérdense, todo esto es en Erev Shabbat. Se tapa el fuego, se quitan las brasas, se pone la olla, todo en Erev Shabbat. En Shabbat yo no hago nada. ¿Sí? La parte de regresar la olla
al fuego en Shabbat es lo que viene después, que es Achzara, regresar la olla. Eso ya es otra halajá. Yo ahora estoy hablando de dejar la olla sobre el fuego desde Erev Shabbat. ¿Cuáles son las condiciones? Beseder, Yofi. Entonces, básicamente, esas dos estrategias, Grufá y Ktumá, me sirven porque demuestran que yo no estoy interesado en manipular las brasas. ¿Sí? Kamubán que cuando las saqué, no tengo lo que manipular porque ya no están. Eso es Grufá. ¿Sí? Afilo que todavía queda un poco el calor de las brasas, pero ahora no hay lo que avivar. Y en el otro, las brasas todavía están, pero como están cubiertas, están tapadas, entonces, ¿sí? Entonces eso es una señal de que yo no me tengo que meter con las brasas de ninguna manera. Muy bien. Allá. Entonces, ¿en qué caso yo tengo que hacer eso? Cuando tengo que cubrir el fuego o cuando la comida está parcialmente cocinada. La carne ya empezó a cocinarse un cierto tiempo, no está cruda totalmente cuando empieza a Shabbat, o cuando está cocinada completamente, pero la cocción mejora la comida. Entonces, en esos dos casos, ¿qué va a pasar si el fuego no está cubierto? Tenemos miedo que vayamos a avivar las brasas. Entonces queda claro cuando no hay problema y cuando sí hay problema. No hay problema cuando la comida está totalmente cocinada y más cocina le hace mal, la daña, o cuando está totalmente cruda y no me sirve. En ese caso no hay problema, puedo dejar la comida directamente sobre el fuego, no tengo que hacer nada. Ya. Pero si yo quiero dejar una comida que empezó a cocinarse, o sea, una carne que empezó a cocinarse media hora antes de Shabbat, ¿sí? O una carne que ya está cocinada, pero yo la quiero, pero si se cocina más, va a estar más rica. Entonces, en esos dos casos, no puedo dejar en la kirá la olla directamente sobre las brasas, sino que tengo que o quitar las brasas o cubrirlas. Grufá Ktumá. Ahí es donde voy a necesitar la plata, voy a necesitar la chapa para cubrir el fuego. Muy bien. Allá. Perdón, les mencionó cuando la comida está totalmente cocinada y el fuego la daña, y otra cuando la comida está cruda. No. Y no tienes suficiente tiempo para que la comida se te cocine. La carne. ¿Qué? Allá, el Shulchan Aruch dice que en el caso que tengo esa comida parcialmente cocinada, entonces tengo que, para no tener miedo de que voy a avivar el fuego, las brasas, entonces tengo que hacer gerufá de hainu, o sea, sheotzi mimena kol hagehalim, que quitó todas las brasas. O sea, si yo saco la mayoría de las brasas, pero todavía me quedaron algunas, no sirve. No sirve. ¿Por qué? Porque esas poquitas que quedaron, las puedo avivar. ¿No? Ulay todavía es peor. ¿Por qué? Porque me quedaron muy poquitas, entonces quiero que esas por lo menos funcionen bien. Entonces, justamente, si me quedaron poquitas, las voy a avivar. Entonces, grufá significa rastrillar, quitar todas las brasas de manera completa. ¿Qué? Eso es grufá. O katam, o ketuma, de hainu. O sea, shekisa agehalim, que cubrió las brasas con efer es cenizas o con arena,
lema et human, para disminuir la fuerza del fuego. ¿Qué? Ya fe. Nosotros lo hacíamos con la ceniza misma que producían las brasas. Esas cenizas las poníamos encima del fuego porque se mantenían bien las brasas con el calor. ¿Qué? Pero claro, no se podía avivar el fuego. Mantenía el calor nada más. Mejor. Aquí dice en la Mishnah Brura de que Yajolio, de que suceda, de que a filo que puse o que cubrí con cenizas o con algo el fuego, de repente vuelva a tener un poco de fuerza esa brasa o esas brasas y se vea todavía un poco la fuerza del fuego, lo me llané. Está permitido. ¿Qué? ¿Por qué? Porque al final eso que yo puse encima de las brasas es como una especie de señal que cuando yo vea eso me va a hacer recordar, rega, ¿por qué tapé aquí yo las brasas? Por eso, porque me puse aquí un semáforo para hacerme recordar de que en Shabbat no se juega y no se mueven las brasas de ninguna manera. ¿Ceder? Siempre y cuando no tenga una persona participación en ello directamente. Si hay otro, un viento, lo que sea, que aviva la brasa, que yo no lo he movido. No, eso no. Eso sucedió solo. Ahí no tenemos problema. No tenemos problema, ¿no? ¿Quién? ¿Quién? Y trae la Mishnah Berurah y dice, a filo que tengamos, sí, hoy en día hay, saben, cuando uno va por ejemplo, a comprar carbones, hay carbones de diferente calidad. Hay carbones así bien shutim, de que se gastan rápido, pero hay carbones que son buenos. Entonces dice la Mishnah Berurah, a filo que tengas un buen carbón, que o sea, que tardan en apagarse, no se apagan rápido, también está permitido si uno cubrió. Y el motivo en todo esto es, ¿sí? ¿Sabe? En el momento que la persona hizo un acto que demuestra que no está interesado en las brasas, suficiente. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque yo ahora les puedo hacer una pregunta. Si yo tengo, por ejemplo, el gas, ¿sí? la sorbilla del gas, ¿sí? En la plata vamos a ver que es otra cosa porque ahí no hay lo que mover, ¿sabes? Pero en el gas sí, se puede. O sea, Bonagit que yo tapé el fuego, tapé con la chapa, ¿sí? Con el blech, ¿no? Que hablamos. Yo les hago una pregunta. Ahí el fuego sigue con la misma fuerza. Cuando yo le tiro cenizas o arena a las brasas se van enfriando. O sea, aquí, ¿algo se está enfriando? No. Cuando puse la chapa encima. No. Entonces, ¿por qué sirve? Toda la lógica es de que cuando yo saqué las brasas, entonces saqué las brasas, ya no hay lo que avivar y al final esto se me va a enfriar. Cuando yo tiro arena encima o cenizas también, en algún momento eso se me va a enfriar porque se me va a apagar. Pero aquí, ¿qué gané? Haré beseder, tapé el fuego, pero el fuego sigue siendo bien fuerte. ¿Sí? A no ser que tenga ahí un ¿cómo se llama? Un barril de gas y se está por apagar. Pero si no, el fuego va a seguir con toda la fuerza. Entonces, ¿de qué sirve? Haré aquí nada se va a enfriar. Entonces, la fuerza tenemos que decir que no solamente es el tema de que se enfríe, sino que aquí tengo una que se enfríen las brasas, sino que tengo una señal que me hace recordar que no toque el fuego. ¿Entendieron? Ese es el punto. Porque el Shulchan Aruch dice, según el Shulchan Aruch tendría que ser algo que va disminuyendo la fuerza del fuego, porque él dice de Ainu Shekisa Gehalim, o sea que tapó las brasas con efer, con cenizas, lema et human, para disminuir el calor. Entonces, según mi humilde opinión, según lo que dice Shulchan Aruch, ¿de qué me sirve la chapa? El fuego no se disminuye en su fuerza. Entonces, por eso vienen los Aharonim y dicen que no solamente es disminuir la fuerza del fuego,
¿sí? Sino lo que dijimos, que tiene que ser algo que me señalice, que me haga recordar de que no toque el fuego. Y por eso, a filo que yo tenga ahí brasas que son bien fuertes, y a filo que le puse un poco de cenizas, se van a mantener todavía durante un buen tiempo, porque son brasas y carbones buenos, pero en el momento que yo puse eso encima, entonces esa señal ya es como un semáforo que me hace recordar de no manipular las brasas. ¿De Cedar? Que es el motivo principal es ese. ¿Qué? El no manipular. Más que Mejor. se enfríe, que... No, pero la pregunta es qué es lo que me va a provocar no hacerlo. Es como un cerco adicional. ¿Mejor? Pero que para Si yo, entonces la primera forma es bien clara. Saqué todas las brasas para afuera, zeu, no me queda. Pero si las brasas están todavía adentro y yo solamente las tapé, entonces, ¿para qué las tapé? ¿Cuál es la finalidad? ¿Sí? ¿Disminuir el calor de las brasas o hacerme recordar que no toque las brasas? El fin último es hacer recordar. Las dos cosas. Eso es lo que ustedes dicen, pero no es lo que dice el Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch dice que yo cubro las brasas para disminuir el calor. Así dice el Shulchan Aruch. Me parece Entonces, que claro. ese motivo, porque ¿qué me va a hacer, mi opinión, que ¿Qué? soy yo para discutir con la vida estoy diciendo, ¿qué me parece que va a hacer, querer aumentar el calor? ¿Un fuego que está en su estado normal o un fuego que está disminuido? Levanté otra vez. ¿Qué me va a, digamos, tentar más querer avivar el fuego? ¿Un fuego que está normal? ¿Mejor? O un que está disminuido. Ya fue. Disminuido teóricamente, por eso yo no comprendo porque cuando dice disminuir, porque me parece que sería al revés. No, hacia Hollywood, Ulay lo expliquemos de esta forma. O sea, no son dos cosas. O sea, que se me enfrían un poco las brasas porque las cubrí y me hace recordar. No. El hecho de que yo tiré las cenizas encima de las brasas y le disminuye el calor, eso es lo que me va a hacer acordar, rega. ¿Quién es el loco de poner, sí, sobre las brasas algo que disminuya el calor si él quiere cocinar más? ¿Mejor? Entonces, el hecho de que yo hice un acto para disminuir el calor de las brasas, aunque no lo disminuya de una manera tan fuerte, eso mismo ya es lo que me hace recordar, rega, ¿para qué hice esta locura? Para no tocar las brasas. ¿Entendieron? No, el fin último es no tocarle, no avivar el fuego. Mejor, pero la pregunta es ¿por qué a Jajamim usaron esa estrategia? Esa es la pregunta. ¿Por qué Jajamim usaron esa estrategia de cubrir las brasas con las cenizas o con la arena? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué no te dijeron, sabes qué? Pon un cartelito. ¿Sí? Cuidado, no se juega con el fuego en Shabbat. ¿Entienden? Entonces yo creo que el acto en sí mismo de provocar que se enfríen las brasas, eso mismo, cuando quieras Ulay pensar en avivarlas, te va a decir, rega, ¿por qué en el Shabbat pusiste algo que enfría las brasas? Porque me tengo que cuidar de no tocar las brasas. ¿Entendido? ¿Qué? Estamos hablando del blech, ¿no? Si yo lo pongo sobre la cocina, que tiene 4 fuegos, No. tengo encendido un fuego de ellos, el pequeñito, generalmente se enciende el fuego pequeñito. No. Yo tengo la comida puesta ahí. Yo la puedo pasar a un extremo que está más frío, la plaza de blech. Depende si está cocinado o no cocinado, pero eso ya es otra pregunta. Aquí esa ya es una pregunta posterior. ¿Sí? Nosotros estamos viendo primeramente si puedo dejar el fuego. No, si puedo dejar. Ya fue. Entonces, entendido. Entonces, ¿para cuándo, según esta opinión, yo necesito grufá o ketumá? O en el caso que la carne se empezó a cocinar y no está cruda totalmente, o cuando ya está cocinada, pero más cocción le hace bien a la carne. ¿Sabes? Ya fue. Muy bien. Kadim. Estacionalmente, ¿cómo le va?
¿Qué pasó? Ya. Seguimos. Bueno, eso es cuando ponemos la olla encima. Después hablamos de cuando se pone a un costado. Bueno, eso no lo tenemos mucho nosotros. Vemos cabe cash y fe. Después el Shulchan Aruch habla del caso donde el combustible es un combustible que se consume muy rápido. La paja, cash o gevava, mutar la shotale afilo y nalo grufa beloktuma. En un caso así, el mismo combustible que puse es un combustible que como se va a apagar muy rápido, entonces no hace falta nada. Ni grufá, ni ktumá, ni nada, y no importa cómo esté la comida, que esté parcialmente cocinada o que se mejore, porque aquí avivar las brasas no sirve para nada. ¿Por qué? Porque en un minuto esto se consume y se acabó. Entonces por eso en un tipo de combustible, ¿sí?, que se consume con rapidez, no tenemos ningún problema y podemos dejar la comida directamente sobre el fuego y no tenemos ninguna limitante de ningún tipo. ¿Sí? Ya, hoy en día en el tipo de combustible que tenemos eso prácticamente no existe, a no ser que una persona haga, no sé, deje un asado o una carne en una parrilla y le puso ahí abajo paja o algo así. Entonces bueno, en un caso así, en vez lo pusiste en Erev Shabbat, no tienes que cubrir el fuego con nada. ¿Por qué? Porque luego de 15 minutos o de 10 minutos ya no va a haber nada de combustible y no va a haber lo que avivar. Y por eso en un caso así está permitido y no hay que hacer ni gerufá ni ketumá y está todo permitido. Ya fue, todo. Eso es en el ejemplo de la kirá. Ya. Dice el Shulchan Aruch, Vetanur, ¿qué dijimos que es el tanur? El horno. ¿Y qué es el horno? ¿Qué diferencia hay entre el horno y la kirá? Todo cerrado. Está cerrado. ¿Ah? Está bien. Ya fe. ¿Qué? Entonces los tanurim que ellos tenían, ¿sí? ¿Cómo eran? Eran que básicamente estaban hechos como una especie de olla kazot, grandota, y que abajo una placa. estaba como amplia y se iba haciendo cada vez más angosta. Eso es lo que mantiene el calor, El cono. básicamente. Como ¿Sí? un cono. Caja. ¿Sí? ¿Está? Y eso está cerrado. Ahí arriba tiene una apertura para que salga un poco de vapor o algo, pero básicamente está cerrado. Como van aquí tenía que venir un tipo de puerta. ¿Dónde te metía la comida? ¿Ah? ¿Dónde metía la comida? ¿Una puertita? Aquí había una entradita. Una puertecita. ¿Está? ¿Ah? Se ven por ahí. Por la... Ya fe. Entonces más caja. Sí. Entonces iba subiendo y cada vez se volvía más angosto y de esa manera se mantiene el calor. ¿Sí? A diferencia de la kirá, que es algo que está abierto. ¿Sí? La kirá era como más su caja. ¿Sí? Así era la kirá. Aquí tenía dos lugarcitos para poner una olla y para poner otra olla. ¿Cierto? Más o menos, sí. Gran dibujante. Cuando fuimos alquileres, que estuvimos en el pueblo, aquel,
Ah, ahí se veían tanurim, se ve. Mejor. Sí, era el tanur, ¿no? El que... Creo, sí. Arriba había una placa de metal, me acuerdo rápido, y parecía eso cuando se paraba el fuego. Inclusive se ve donde ponen la gente las velas, también ahí en Hebrón, por ejemplo, y tal, donde la gente allá en el... Entonces, Bien. la Mishnah Berurah ya explica de que básicamente la forma era como una kirá, solamente que eran ketzarot le mala, o sea, eran angostas por arriba, berrajab le mata, o sea, abajo, en la parte de abajo eran más anchas para poder ahí meter la olla o el pan o lo que tenían que preparar, y por eso el calor se cuida mucho mejor, mucho más fuerte, se mantiene, ¿sí? Mucho más que en la kirá, y por eso la halajá del tanur es más mahmira, es más exigente, es más fuerte a este nivel. ¿Por qué? Porque aquí, afilu que tenga menos combustible o otro tipo de combustible, pero como se mantiene más porque es un lugar, sí, más cerrado, entonces ahí ya la posibilidad de jugar con el fuego ya es más grande. Se conserva más el calor, se conserva más el combustible. Entonces aquí ya Jajamim tienen más miedo que en la Kira. Y por eso, dicen Jajamim, dice el Shulchan Aruch, Betanur, afilu y musak bekayu gebaba. En un tanur, afilu que yo puse paja. Afilu que puse paja. No puse carbón, no puse leña. Asur afilu lismochlo. Está prohibido afilu no solamente poner adentro del tanur, sino, ¿se acuerdan que dijimos de que si yo quiero apoyar la olla al lado de la pared por fuera, mientras que en la kirá eso está permitido, ¿sí? Porque está la intemperie, pero en el tanur, otra vez, como el tanur cuida mucho más el calor, afilu poner pegado a la pared, ¿sí? También está prohibido. Afilu y mugaruf bekatum, afilu que se cubrió, está grufá bektumay. Por eso, en el tema de los tanurim, la halajá es mucho más exigente en este tema. ¿Qué? ¿Por qué? Porque decimos de que cuando uno saca el combustible, la materia prima, ¿sí? Del tanur, entonces generalmente algo va a quedar, es muy difícil sacar todo afuera. Entonces, si el lugar está abierto y quedó muy poquito, eso se va a pagar. Pero si es un lugar como un tanur, a flu que haya quedado un poco del combustible, se va a mantener, se mantiene más tiempo. ¿Mejor? Y por eso, ¿qué? Ya, Como las cocinas antiguas, también, o sea, eran cerradas prácticamente y se metía la leña por debajo, como aquí en el este, y por eso también estaba prohibido poner al lado de la cocina, pegado a la cocina. ¿Qué? Según el Shulchan Aruch, afilu grufa uktumá no sirve dentro del tanur, afilu con paja, afilu bekashu begebaba, hay quienes lo permiten si es garuf bekatum. Haga, kol ma shayat soledet bo. Toda esta halajá es cuando todavía el calor del combustible es un calor que quema. Lo que significa que si yo pongo ahí el dedo, entonces ayat soledet bo, o sea, la mano se va hacia atrás porque el calor todavía es fuerte. Pero si no, entonces si el calor ya es muy pequeño, entonces sí está permitido afilu en Shabbat. Entonces en el tanur no se puede ni ponerlo a un costado, ni ponerlo arriba, ni ponerlo dentro del tanur, ¿verdad? Y todo eso está prohibido. Eso es en el tanur. O sea, otra vez, esto estábamos hablando en qué tipo de comida, en algo que o está cocinado parcialmente o que la cocción lo mejora. Pero otra vez, si es algo que
la cocción, demasiada cocción le va a arruinar el alimento, o que es algo que está totalmente crudo. Entonces ya vimos anteriormente que eso se salva por sí mismo, ¿sí? Porque es algo que a la persona o no le conviene o no le sirve avivar el fuego. Todo. Y después tenemos lo intermedio, que era el kupaj. El kupaj era como una kirá, pero en lugar que tenga lugar para poner 2 ollas, tiene lugar para una sola olla. Entonces aquí depende. Si el material que utilizaste es paja, y dino que kirá, entonces ahí la alajá es como la kirá. O sea, el kupaj va a cambiar de alajá, va a depender de la alajá qué tipo de combustible utilizaste. Si utilizas el combustible pashut, que se apaga rápido, que es la paja, entonces la alajá es como la kira, que está permitido. Pero si utilizaste en el kupaj leña, pues la alajá va a ser como el tanur. ¿Entienden? Depende. Como tiene lugar solamente para poner una sola olla, pero no está cerrado como el tanur, sino que es un poco más abierto. Entonces por eso ahí la alajá va a depender del combustible que utilizo. Si utilizo un combustible que se consume rápido, la alajá es como la kira, que va a estar permitido. Pero si utilizo el combustible que se mantiene fuerte, como la leña, entonces la alajá va a ser como el tanur, de que ahí va a depender de qué es lo que hago. Todo. עכשיו, bueno, esta es la alajá leja tejila. Allá. Ahora viene una pregunta. ¿Qué pasa si una persona puso la comida al fuego y se equivocó? O sea, la puso, como van en Erev Shabbat, pero la puso de una manera que no la debería haber puesto. De Mashal, puso una comida, carne, que empezó a cocinarse, pero no hizo grufá ktuma, la puso directamente sobre el fuego. O sea, lo hizo en contra de la halajá. La halajá no le permite hacer algo así, porque tenemos miedo de que vaya a avivar el fuego. Ya el Señor lo hizo igual, se olvidó o se confundió y lo hizo de esa forma. Y ahora ya estamos en Shabbat y ahora el Señor se quiere sentar a comer esa comida. La pregunta es si él puede comer esa comida o no. Sí. ¿Ah? Yo digo que sí. Yo digo que sí. Entonces dicen, ¿qué hizo? Beseder, lo hizo mal, pero no avivó el fuego, no hizo nada en Shabbat, todo es de Erev Shabbat. Entonces Najón de que él contradijo la halajá en su comportamiento, porque no debería haber dejado así la olla sobre el fuego, pero si ya lo hizo, ya está. Dice el Shulchan Aruch. Sí, todo esto está en la Gemara. Veim shachach b'shah. Si una persona se olvidó y dejó la olla de una manera incorrecta sobre el fuego desde Erev Shabbat, o que no sabía bien la halajá, y mutavshil, depende. Y mutavshil shebishel kol tzorko mutar afilu mitzamek be'afel. Entonces depende. Si la comida ya estaba totalmente cocinada, entonces, afilo que sea una comida que más cocción es yafelo, o sea, le hace mejor. Que dijimos que no se debe dejar la comida directamente sobre el fuego. ¿Por qué? Porque
como más cocción le hace mejor, entonces Ulay también va a querer avivar las brasas. Entonces, en un caso así, como la comida ya estaba cocinada completamente, mutar. Entonces le vamos a permitir que coma esa comida, afilo que según la halajá no hizo bien. Afilo que él no debería haber dejado esa comida directamente sobre el fuego. ¿Qué? Pero no tocó nada. ¿Eh? Pero no tocó nada. No tocó nada, pero cuando él dejó la olla sobre el fuego directamente, ¿hizo bien o hizo mal? ¿Qué hizo? Hizo mal. ¿Por qué? Porque dejó directamente sobre el fuego y esa comida, sí, aunque esté cocinada, pero más cocción le hace bien. Entonces Jajamim dijeron, también en ese caso yo tengo miedo que vaya a avivar el fuego, entonces no debería haber dejado así la olla. Tendría que haber cubierto el fuego. Entonces, dijeron Jajamim, en un caso que la persona se equivocó y dejó esa olla sobre el fuego directamente, como ya estaba totalmente cocinada, aunque le hace mejor más cocción, por esta vez te dejamos que comas esa comida. ¿Ceder? Aunque te equivocaste y la dejaste mal. Ya. ¿Por qué Jajamín permiten comer esa comida? Porque al final, ¿qué ganó él con eso? No ganó gran cosa, porque la comida ya está ya se cocinó. Ya está completamente cocinada. Al si hay un poquito más de cocción, entonces está un poquito mejor. Vale, en la esencia, ¿la puede comer así como está o no? Ya la puede comer como está. Entonces por eso, la gente que tengo miedo que Ulay hubiera Ulay avivado el fuego, pero es mucho menor el temor y por eso Jajamim aquí no quisieron multarlo y decirle, señor, esa comida para el perro, no para usted. ¿Entiendes? ¿Ah? Entonces ese es. La próxima vez, antes de hacer algo, piense bien lo que hace. Lo dijo Rab por esta vez. Entonces, por ese motivo, Rega, dicen los Ajaronim, ¿por qué no le prohibieron comer la comida? Aunque la dejó de manera prohibida. Atam de lo nene mimeno kolkach. Porque al final no tiene gran satisfacción de ese acto. Que van de velar baja y la gilá, porque igual ya estaba totalmente cocinada la comida, ya terminó de cocinarse, ¿sí? Y por eso Bediabat, si ya lo hizo, entonces, bueno, adelante, cómete la carne con las papas. Ya fue, ya fue. No hay ningún beneficio. Porque ya No es que no hay ningún beneficio, pero es un beneficio mínimo. Ya fue. Incluso que el cerco de los Jajamim es para no tocar el fuego. Najón. En este caso, y él no tocó el fuego. Najón que no tocó. El cerco. Ceder. Pero él no tocó, pero ese es Bediuk la halajá. La halajá es, no lo hagas por si vas a tocar. Najón, no lo tocaste, pero transgrediste la que será de Jajamim. Najón. Transgrediste la halajá de Jajamim. Alazo. Jajamim dijeron, lo que hiciste está prohibido. Entonces ahora, veamos qué hacemos. ¿Sí? A ver qué hacemos con esa carne. Le dijeron los Jajamim, si la carne estaba totalmente cocinada, Bediabat, si ya lo hiciste, te dejamos comer. Pero ¿qué pasa si yo puse a cocinar en Erev Shabbat, en el fuego descubierto, una comida que estaba medio cocinada? Y se terminó de cocinar hasta que llegué de la sinagoga. ¿Qué pasa en ese caso? Vete a comer a lo del vecino. Dicen Jajamim, Veim utapshil shitchil itbashel. Pero si es una comida que ya empezó a cocinarse parcialmente, Velo bishel kol tzorko. Entonces dice Jajamim, yo te la dejo comer, ¿sabes cuándo? Para Seudá Revit. Claro, marcar. Me la ve marcar. Ya fe. ¿Sí? Tú te piensas que eres más inteligente que nosotros, ¿najón? Por eso la dejaste así, descubierto, ¿najón?
Ya fe. Todo ahora entonces, Slijá, no puedes comer esa carne hasta Motzei Shabbat. Pues el sí es Shabbat. Asurat Motzei Shabbat. ¿Qué? Ahora, yo voy a decir, bueno, yo el papá me equivoqué, yo dejé la olla encima, pero que mis hijos y mi esposa coman. Ellos no hicieron nada, yo soy el pecador, ¿no? Ellos. No, nadie puede comer de esa. Nadie. Pues el problema no es ellos, el problema es la comida. ¿Eh? Najón. ¿Quién? Ad Motzei Shabbat. ¿Quién? Aquí Jajamín fueron más meticulosos y dijeron, Najón, Bediabad, yo te dejé comer cuando la comida se cocinó completamente. Pero aquí la comida estaba parcialmente cocinada, entonces el peligro era inminente. Najón que tú no hiciste nada al final. Al final te controlaste. ¿Sí? Pero estabas ahí viendo de que la comida todavía tiene que terminar de su cocción. Najón, un porcentaje, y viste ahí las brasas y dices, ya, apúrate. Ya, apúrate. ¿Najón? ¿Sí? Y la mano ya estaba temblando. Ya. Y con un abanico. ¿Hiciste caja? Con un abanico. Te temblaba con un abanico. Sentía que no tiene aire. Entonces Jajamín dijeron, en un caso así, como el peligro era inminente, la comida todavía no estaba cocinada, lo sentimos, aquí te tenemos que poner una multa. ¿Sí? Entonces la multa es que la comida en Shabbat no se puede comer. Su carnita, najón. Santo Domingo. La próxima vez espabilarás. Ahora, eso es cuando la persona lo hizo porque se olvidó o se confundió. ¿Qué pasa si una persona sabe que no puede dejar la olla así al fuego descubierto y la dejó igual? ¿Peor qué? ¿Qué peor? Hay algo que es peor. ¿Qué es peor? Ahí afirmo que la comida estaba totalmente cocinada. Nosotros dijimos que si uno se olvidó, se confundió, depende si la comida estaba totalmente cocinada o parcialmente cocinada. Pero eso es porque se equivocó. Pero si él estuvo en Mahon Meir y estudió esta halajá en el shur de la halajá con Rabino Spangenthal y después va a su casa y deja el fuego prendido y pone la comida totalmente cocinada encima del fuego, entonces yo voy a ir a la casa y le digo, señor, usted no come esta comida hasta que termine Shabbat. Afirmo que estaba totalmente cocinada. ¿Ah? Se puede comer en Motzei Shabbat, no en Shabbat. ¿Por qué? Porque él sabía que no puede dejar la comida así encima del fuego. En el caso anterior, él se olvidó. O se olvidó o no sabía. Pero si él sabía que no puede dejar la olla directamente sobre el fuego. Prohibido. ¿Sí? Afirmo que ya está cocinada. Porque se mejora la cocción mejora. Entonces, en ese caso, como él sabía, entonces eso se considera más grave. Y Jajamín dijeron, tarjeta roja hasta Motzei Shabbat. Plata, no tal cual cocción, pero sí poner la interrupción. La plata... Todavía no vimos la plata, porque la plata mantiene. La plata con es fuego cubierto, teóricamente. ¿Ah? Depende qué tipo de plata. No. Según la mayoría de los poskim, Hay plata y plata. mira, Una plata de más plata. según lo que yo sé, el único que es mahmir con el tema de la plata es el Ram Mordechai Eliyahu. El Ram Mordechai Eliyahu opina, haré la plata eléctrica. Sí. ¿Qué es? ¿Es fuego cubierto o descubierto? ¿Qué tipo de fuego? ¿Ah? Cubierto. Najón. Eso opinan muchos, pero el Ram Mordechai Eliyahu dice que no. ¿Por qué? Porque él dice
que si la La resistencia está pegada al hierro. al hierro, es como si fuera el fuego de mismo. Es como si fuera descubierto mamás. Sí, pero no se pega al hierro. ¿Ah? No puede estar pegada al hierro. ¿Ah? No puede estar pegada al hierro. Porque hace cortocircuito, no puede. Bueno, no sé, los que van como el ramo de Gela y Yao, diré que tienen que tener una separación más importante entre la resistencia y el... Pero no en el voltaje. ¿Ah? No tanto en la separación, sino en el voltaje. Va a acabar en el voltaje. No, El el voltaje, voltaje es diferente. no, sí, cambian los voltajes y también calientan más. Eso fue un problema que apenas nos pasó en Pero, Mirash. pero el tema es que está siempre a la misma temperatura, porque el voltaje es igual. Lo que me interesa es la cantidad de calor que está pasando. Pero que yo puedo tener una plata de 200 vatios, por ejemplo, o de 400 vatios, me da igual. En las 400 vatios se van a mantener durante todo el Shabbat. Al Sí, igual no, que los no, 200, pero él no está baja. diciendo otra cosa. Nosotros estamos diciendo, o sea, nosotros aquí tenemos que definir lógicamente si una plata eléctrica se considera fuego cubierto o descubierto. De acuerdo. Esa es la pregunta. Entonces, teóricamente está cubierto. ¿Por qué? Porque lo que provoca el fuego no es el metal que está arriba. Eso es lo que calienta. Es como si yo tengo el gas y le pongo encima la chapa. Entonces, la chapa no es la fuente del fuego. Esa es la interrupción y eso se calentó por el fuego. ¿Sí? Ya, la pregunta, entonces ahí caniré que el Rab Eliyahu tiene su opinión, porque si está bien o casi pegada al centro, entonces él opina que es como si fuera lo mismo. Si fuera, que la resistencia y lo que tapa es como prácticamente lo mismo. Hay una separación con la resistencia. ¿Ah? Hay una separación. La pregunta, ¿qué separación? Lo tenemos que ver eso, pero yo no me quiero ir a la plata porque la plata es aparte. ¿Sí? Primero quiero ir a la plata. ¿Quién? No fogão mais moderno agora tem um processo de indução. A indução é que a eletricidade vai à panela, a la olho, y a olho que la vai ser. No, esa es otra cosa. Eso es los hornos de inducción, como es según la halajá. ¿Sí? Que si uno toca, no pasa nada. Solo la olla, la conexión a Najón. ¿Sabe? Pero eso al final, si provoca cocción, entonces provoca cocción. Provoca que se cocine. Es Najón que en ese momento entonces, es como un tipo de energía. ¿Sí? Es como un tipo de energía que se provoca. Así, sí, hay que ver cómo eso se tapa, no sé. Hay No que... está coberto, compreendes, sabe? ¿Eh? Não está coberto todavía, porque la inducción ela é direta. Mejor. Pero el problema es que así, que si hay tapas y la olla no toca directamente, no se calienta vigilal, porque solamente se calienta, creo que directamente con el contacto con el metal Sí, pero el calor no viene de abajo y el calor se está provocando directamente de la olla. Eso hay que ver. Top. עכשיו, bueno. Entonces, bueno, el Rama aquí trae otras cositas. A ver, bajó Ofen. Veyesh Omrim. Lo que vimos ahora, la primera opinión, es la opinión del Rambam y el Rif. Ahora viene la segunda opinión del Shulchan Aruch, que es la opinión de Rashi y del Tosafot. Veyesh Omrim. Shekol Shenit Bashel Kemachal Ben Drosai. ¿Se acuerdan de Al Capone? Sí. Ya fue. Entonces. La mía mamá. Come y corre. Sí. Mientras sus secuaces están ahí robando, él se siente ahí a hacer una cena rápida. ¿Ah? Una picadita. Y la comida se cocina Kemachal Ben Drosai. Y dijimos, hay quienes opinan que es Hatzi Bishul, que la comida se cocinó más o menos por la mitad. Y hay quienes dicen que esa es la opinión, si no me equivoco, de Rashi. Y hay quienes opinan que es un Shlish Bishul, que es un tercio. ¿Qué?
Más adelante el Shulchan Aruch va a decir en el próximo Simán de que él va de acuerdo a la opinión de que Mahal Medrosai de Pashtut es la mitad, que se cocinó más o menos por la mitad. Entonces, nosotros acabamos de ver de que según la primera opinión de Shulchan Aruch, cualquier comida que va desde no cruda hasta totalmente cocinada y que más cocción le provoca daño, siempre está prohibido de dejar en fuego descubierto. Entonces, cualquier comida que ya empezó a cocinarse parcialmente, aunque sea un porcentaje pequeño, ya no está cruda al ponerla sobre la olla, sobre el fuego, perdón, en el Shabbat. ¿Sí? Entonces todo ese lapso de que la comida no está totalmente cocinada, o afilo cuando está cocinada pero le mejora la cocción, beyafelo, ese tipo de comida no se puede poner directamente en el fuego descubierto. En Erev Shabbat. Tiene que ser grufá o ketumá, o que sea totalmente cruda, o que esté totalmente cocinada y más cocción le provoca daño. Esa fue la raja. Ahora, esta opinión es diferente. Esta opinión considera que algo que está parcialmente cocinada, como Mahal Vendrosai, ya se considera como cocinada. ¿Por qué? Porque hay gente que la come así, que le gusta comer así. No hay cocina sobre cocinar. No, yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de que tengo miedo que vayan a avivar las brasas. Pero dice el Shulchan Aruch así: Yesh omrim, shekol shenim kosher kemachal ben todo aquello que se cocinó kemachal ben drosai. Perush shem adam shaya ochel machalot shelo nitbashel kol tzolko, ser una persona que comía la comida cuando todavía no estaba totalmente cocinada. O shenitbashel kol tzolko mitzamek beafelo, o afilo que ya está totalmente cocinada, ¿sí? Y más cocción le hace bien. Beyafelo, mutar la shotol gebe kira. Está permitido dejarla sobre la kira descubierto. O sea, el momento que esa comida ya es apta para el consumo, afilo que está parcialmente cocinada. Y por supuesto, cuando está totalmente cocinada, afilo que más cocción le hace bien. Según esta opinión, la puedo dejar directamente sobre el fuego descubierto. ¿Verdad? Esta opinión es mucho más flexible que la anterior. ¿Verdad? Ya fue mejor. Haga, o afilo al gabei tanur. Afilo usak begefet betzim, afilo que el combustible es leña. Afilo en agrufa bektuma. Afilo que no haya hecho grufá bektumá, está permitido. Entonces, ¿en qué caso se utiliza grufá bektumá según esta opinión? ¿Cuándo es necesario sacar las brasas o lo que nosotros llamamos poner, sí, descubrir, cubrir el fuego? ¿En qué caso? ¿En qué situación? ¿En qué caso? Pero cruda dijimos que tampoco hace falta. Eso afilo según la primera opinión. Ya está la comida hecha. No, dijimos que no. Entonces, según esta opinión, ¿Está a punto de terminarse? no. No. Si está a punto de terminarse, ya está más que la mitad cocinado. Entonces dice, veloz que lo hago fue tomado beukash bekash bugababa la que shitchilit bashel velo igual al mahal medrosai. Según esta opinión, hay solamente un caso donde la comida es peligrosa. Cuando no está cruda, pero todavía no llegó a Mahal Vendrosai. O sea, está entre empezar y la mitad de la cocción. Solamente en ese lapso es cuando la comida es peligrosa y que ulay voy a avivar. Pero si está cruda o ya está mitad cocinada hacia arriba, ya no tengo miedo de nada. Esa es la opinión número 2. No, es segunda opinión del Shulchan Aruch.
según la explicación de, como entendió la Gemara, Rashi dice, ¿qué? ולא זכר לבן אלא כשהתחיל להתבשל ולא הגיע למאכל בדורסאי וכן לעניין אם נטל הגדרה מעליה ובלהחזירה עליה בשבת. Y lo mismo cuando sacó la olla, eso vamos a ver, y la quiere regresar, eso lo vamos a ver en la próxima halajá. Allá. Y ahora, ¿qué pasó si una persona, volvemos a la halajá, que uno se olvidó y se confundió y dejó la olla encima del fuego, descubierto? ¿Mejor? Entonces, entonces, si una persona dejó la olla directamente sobre el fuego, cuando ya empezó a cocinarse, pero todavía no llegó a la mitad de la cocción, ¿sí? Que esa es básicamente la única situación problemática según esta opinión. Azur, entonces otra vez, ¿qué dijimos? Que hay que dejarlo esto para ¿cuándo? Motzei Shabbat. Por supuesto, más todavía si lo hizo a propósito. Ya fe. Entonces, esta halajá es muy relevante. Le mashal, una persona se acordó que se le olvidó de cocinar algo en Erev Shabbat. ¿Sí? La señora de repente se da cuenta que el chunt que quería cocinar no lo empezó a cocinar. Y ahora no tiene lo que comer para el otro día, al mediodía, en Shabbat. ¿Fe? Entonces ella pone en la olla 15 minutos antes de Shabbat a cocinar la carne. ¿Sí? Y ahora ella va a prender las velas, el esposo ahí ve lo que pasó y se da cuenta que la comida ya empezó a cocinarse parcialmente, pero todavía no llegó a Mahal Ben Drosai. ¿Sí? Entonces, si no llegó a Mahal Ben Drosai, la tiene que sacar y tiene que cubrir el fuego y volver a regresar la olla. Y bueno, y ahora que pase lo que pase hasta el otro día. ¿Verdad? Pero, si la comida ya se cocinó más de la mitad, ¿verdad? Entonces, según esta opinión, puede dejar la olla directamente sobre el fuego. No la tiene que quitar. La puede dejar. ¿Por qué? Porque desde mitad de cocción hacia arriba ya se considera que no tenemos miedo que la persona vaya a avivar el fuego. Esa es esta opinión. Ya fue. La pregunta es, ¿como quién es la halajá? ¿Como la primera opinión o como la segunda opinión? ¿Sí? La primera opinión del Shulchan Aruch o la segunda. Dice el Ramá, Benagule aquel que se verá a Jaroná. Dice el Shulchan Aruch, el Ramá, la costumbre es como la segunda opinión. ¿Sí? O sea, eso según el Ramá. Que el problema es solamente desde una comida que empezó a cocinarse hasta la mitad de la cocción. Pero si la comida está cruda completamente, la carne, o que ya se cocinó la mitad hacia arriba, entonces en un principio, a Perú dejarla en el fuego descubierto estaría permitido. Esa es la opinión del Rama. La pregunta es cómo opina el Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch, ¿cómo opina? Entonces, aquí tenemos que ir a las reglas del Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch cuando trae dos opiniones. Trae una opinión y después trae otra opinión. ¿Por qué trae dos opiniones? Decídete, o esta o la otra. Son judíos. Es que son judíos y entonces son judíos. Pero yo ahora tengo una olla, tengo que saber qué hago con la olla. Son casos de excepción cuando te puedes apoyar en la otra. Supongo que será eso. Entonces, generalmente, con el Kolstam Beyesh alajá que estamos. O sea, si yo tengo una opinión, el Shulchan Aruch empieza diciendo en la primera opinión, Kirá, o sea, lo trae como la primera opinión. Y luego, cuando trae la segunda, dice las palabras, ¿cómo dice? Dice, Veyesh Ombrim. Y hay quienes dicen.
¿Eso qué significa? Es permitido algo. Hay que Porque no están permitidos. No es lo que pienso, pero hay quien defensa. Totalmente. El Shulchan Aruch básicamente lo que dice, mire, yo pienso que la primera opinión, esa es la halajá. Pero, Pero yo quiero que sepas que hay quienes opinan y hay que también tomarlos en cuenta. ¿Veis, hombre? Entonces, en general, en una situación así, la halajá es como la primera opinión. ¿Sí? Pero en el momento que el Shulchan Aruch trajo también la segunda opinión, entonces significa que en ciertos casos, Ulay, nos vamos a poder apoyar también en la segunda opinión. Ulay en casos extremos o en casos necesarios, ¿ves? Pero lejatejilá hay que actuar como la primera opinión. El Ramá dice no, la costumbre es hacer como la segunda opinión. Que básicamente es una opinión mucho más flexible. ¿Qué? Ya. Y para terminar, dice el Biur Alajá. Ayem Bet Yosef, observa en el Bet Yosef, She'erich harbe be'elu ashtei adeot, que alargó mucho, trajo las dos opiniones y las explicó, etc. Así esta Alajá tiene muchas ramas. Ve'tik divrei Rosh shekatav. Y el Bet Yosef trajo la opinión del Rosh. ¿Sí? Shekatav. Los Yehudim tienen una debilidad. Esa debilidad se llama Onek Shabbat. como una pero grandota. O sea, los Yehudim como quieren comer bien en Shabbat. Quieren regocijo. No medio regocijo. Quieren completo. Entonces, dice el Rosh, Rabbeinu Asher, de Mipnei Sheisrael Adukim, por cuanto que Am Yisrael está apegado, de mitzvah Onek Shabbat, en la mitzvah de regocijo en Shabbat, Disfrutar de la comida. medio, Ubevadai lo ishmeu lanu, y si les vamos a empezar a hacer problemas con la comida, estos jajamí, ¿qué les pasa? Que no molesten con el chunt y con esto y con la comida. Con todo menos con Shabbat. Que me digan lo que hay que hacer con el muktzeh, con lo que quieran. Pero en mi olla que no se me metan, en la olla que no se me metan. Con la comida no se juega. Ubevadai lo ishmeu lanu, y seguro que no nos van a escuchar. Entonces por eso dice el Rosh, no, déjalos que hagan como la opinión, la segunda, sí, la opinión más flexible. Más mamizé, entonces ¿qué vemos aquí? Que ¿por qué el Rosh dijo que hay que dejarle a los Yehudim que hagan con la segunda opinión? Porque no nos van a escuchar, no nos van a hacer caso. Entonces es preferible que hagan por lo menos lo que hay una opinión que lo permite y no que hagan todo mal. Ya fe. Entonces se entiende que Rosh por eso no quiso apretar demasiado en este tema. Así también el Bet Yosef. Dice el Biur Alajá lo que acabamos de decir. Porque el Shulchan Aruch trajo la primera opinión como la opinión oficial. Y la segunda la trajo como hay quienes dicen. ¿Eso qué significa? ¿Qué opina el Bet Yosef? ¿Cuál es la opinión más fuerte? La primera. ¿Mejor? Entonces se entiende que el Shulchan Aruch va a lejumbra, va a ser más exigente con la primera opinión. Pero a pesar de eso, Mikol Makom, Ein banu koach nimchot bamekilim. Si tú ves una persona que deja la olla parcialmente cocida antes de Mahal Brendosai y la dejó directamente sobre el fuego, no le puedes decir nada, porque está haciendo algo que por lo menos tiene en quien apoyarse. Ya fe. Shekvar nagu am que hay shombrim que Moshe kataba Rama. ¿Por qué? Porque el pueblo, dice en la Mishnah Berurah, acostumbró, como dice el Rama, a apoyarse en la segunda opinión. Ya fe. De Alken le fizei, por eso, de acuerdo a esto, dice la Mishnah Berurah, leja tejilá,
בוודאי טוב להיזהר שיהיה מבושל כל צורכו, קודם חשכה ולצורכו מן האש. Sí, en un principio hay que ir de acuerdo a la segunda opinión y la comida ya tiene que estar totalmente cocinada, ¿sí? Antes de la noche y quitarla del fuego, ¿sí? Lotomeret, ir de acuerdo a la primera opinión del Shulchan Aruch. Pero si de repente uno puso una cierta cantidad de comida a cocinar y ya está lista para Shabbat, de repente viene el hijo y se trae 4 amiguitos. Papi, mami, traje 4 amiguitos. No, Ya fe. Muy bien. Entonces, Brujim Abaim, pero los amiguitos tienen hambre, además de Brujim Abaim. Era la puerta. Y ahora tuvo que empezar la mamá a sacar la carne, ¿sí? Y empezar a cocinar de vuelta o cocinar más de lo que tenía. Y ahora va a ser muy difícil de que la comida esté cocinada antes de que empiece Shabbat. Entonces empezó a... ¿Va a agregar? O sea, la señora va a agregar. Tiene que agregar. O haga... cruda, pero bueno, no vinieron 5 minutos antes de Shabbat, vinieron media hora antes de Shabbat. Entonces, sí, va a agregar, pero la comida ya va a empezar a cocinarse, o sea, no está cruda completamente. Si está cruda completamente, es de allá. Aquí estamos hablando que la mamá ya empezó a cocinar media hora antes de Shabbat, la comida ya está un poco cocinada, ya empezó a cocinarse, pero todavía no llegó a Mahal Ben Drosai, que ese es el ejemplo que estamos hablando, que es el problemático, ¿sí? Va a agregar comida cruda. ¿Ah? Ahora, la comida cruda la va a hacer completamente cruda. No está ¿O cruda. lo va a poner sobre No está cruda, ya empezó a cocinarse un Porque ya poquito. esa cosa no se le va a No, pero agregar. empezó la parte de la mamá, pero lo que tiene que añadir está crudo. Y ese es el problema. Entonces, dice, afilo que la comida empezó a cocinarse, ¿verdad? Y todavía no llegó a una mitad, a Mahal Ben Drosai, que ahí está prohibido según todos. No hay quien permita en un caso así. Afilo según la segunda opinión es problemática. ¿Sí? Entonces dice, no, tuvo que cocinarse por lo menos la mitad. La mitad sí tuvo que cocinarse. Si la comida no se cocinó por lo menos la mitad, Ya no hay que hacer. no se puede. Está prohibido dejarla directamente sobre el fuego, porque eso también la segunda opinión lo prohíbe. No solamente la primera, también la segunda. Entonces, Caniré que tiene que apurarse para que por lo menos llegue a Mahal Ben Drosai, a la Shekiah, y de ahí en adelante se puede seguir cocinando solito hasta que se cocine lo que se Pon cocine. aquí, las agarran su chulen. Le llegan invitados. Sí. No sé, 15 minutos antes de la Shekiah, tiene que agregar carne. Media hora. Sí, pero Tiene que 15 agregar minutos, carne cruda. 15 minutos no se va a cocinar la mitad. Pero ¿qué pasa si ya tiene toda la olla llena de chulen casi cocinado? Todo eso hablamos. De que afilo que haya un pedazo crudo completamente. Entonces yo creo que en un caso así habría que recomendarle a la señora que en lugar de empezar a cocinar media hora antes de Shabbat, Cocina el jueves.2 horas. No, que agarre la carne que quiera agregar y que la ponga 2 minutos antes de Shabbat. Entonces, como está cruda, ¿se acuerdan que dijimos? Que como está cruda completamente, no va a alcanzar hasta la noche, sino que recién hasta el otro día. O lo pongo crudo o lo pongo ya casi cocinado. Pero intermedio no. O lo pongo crudo, o que cuando entra Shabbat ya está más de la mitad. Sí. Una de las dos. A lo mejor que lo ponga antes. ¿Sabes? Más fácil. Top, Bekitsur, díganle al niño que la próxima vez, cuando trae invitados, que avise un poco más temprano. Una pregunta. ¿Qué se considera encima del fuego? ¿Encima del fuego Directo. o una altura? Porque antiguamente se cocinaba, ponían como un triángulo No, y ahí ponían eso es un directo, gancho y ahí eso es ponían directo. la olla para cocinar. Eso es Y directo. el fuego estaba abajo. Si usted tiene, por ejemplo, una hornalla y tiene, ahora hoy en día no se pone directamente sobre el fuego la comida. Usted tiene unas, ¿cómo se llaman esas? Unas rejitas. Hornilla. No, La verdad sí, la... las rejitas esas que son, Juan. ¿Ah?
ahí yo podría preguntar, bueno, ¿eso está directamente sobre el fuego? No, pero es un fuego descubierto. El tema es que el fuego esté descubierto. Afirmo que no esté más sobre las brasas, pero que esté en un lugar donde el fuego está descubierto, ahí está el problema. Entonces, Bekitsur, entonces en esa situación las cosas van a ser más complicadas. Las cosas modernas que tenemos hoy día nos metemos en estos jaleos. Mire, hay gente, mejor, hoy en día con la plata está mucho más solucionado, pero hay gente que, no sé, que... Están en el campo. Que no. Hay gente que la plata, no sé, no le convence o que no le gusta o que tiene miedo de la electricidad y prefieren el fuego normal. El fuego normal y poner una plata encima. O hay personas en el mundo jaredí que ¿cómo se llama? Que no quieren usar electricidad porque dicen que la electricidad es manejada por Yehudim. ¿Ves? Es un tema interesante. Entonces, hoy en día, como mande que la mayoría ya está automatizado y es menos problema, pero quieren llegar a prácticamente un nivel de 100% de automatización para que sí, en el momento que Yehudim manejan la electricidad, es que lo que estás teniendo satisfacción de un acto de melajá prohibida en Shabbat, de un Yehudí. Entonces, ¿cómo es que nosotros utilizamos electricidad hoy en día aquí en Israel? ¿Sí? Allá. Entonces va a venir uno a decir, bueno, dáselo a los árabes, que ellos lo manejen. No, yo mi electricidad en Shabbat, no sé quién maneja eso hoy en día, no sé cómo lo manejan, pero imagínense darle toda la electricidad de todo el Estado de Israel a personas que tú no confías mucho en ellas. Yo le diría por Picuanefes. Por eso. El ama. Con Kol que en Israel tienes hospitales, tienes lugares de seguridad, tienes ancianos, tienes personas que tienen aparatos que necesitan y fe. Entonces, esa es una de las estrategias que se utilizan para decir de que, bueno, como Bejolofe necesitas la electricidad para esas personas, entonces, si como ellos usan la electricidad, yo también puedo usarla. Yo no soy ni hospital y yo tampoco no soy una persona que necesito oxígeno. Entonces, ese es todo un tema lógico muy interesante, ¿sí? De cómo se permite. Pero bueno, la mayoría de Israel hace eso. Pero hay lugares que tienen, ¿cómo se llama? Estos que hacen la electricidad particular, ¿cómo se llama? Generadores. En los ascensores de edificios también. Se llama Shohar. Bueno, pero es igual, el generador necesita un movimiento y un mantenimiento. Hay quienes utilizan generador especial para Shabbat. Pero eso hay un mantenimiento de ese generador, hay que mirarlo. Hay que estar pendiente. En el Shabbat lo revisan. El viernes lo revisan. Todos señores, Adkan. Hasta luego.